Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas eh, a esta sesión del Diplomado en Primeros Auxilios Psicológicos para Personas Migrantes. Como ustedes saben, estamos en el módulo 2, en la cuarta semana que tiene que ver con el tema de derechos humanos sobre las personas migrantes. La primera parte de la sesión va a ser específicamente sobre derechos humanos en general y la segunda parte de 6 a 8 y media va a ser sobre derechos de las juventudes contemporáneas, ¿no? Antes de presentar a la ponente de hoy, le voy a dar la palabra a cada una de las sedes remotas que nos acompañan en las diferentes partes de México, Estados Unidos y Centroamérica. Es muy importante esta sección porque nosotros necesitamos saber que nuestras sedes están ahí, que están atentos, que están conectados junto con nosotros y bueno, también saber que nos escuchan bien, que nos están viendo y pues que todos estamos en la misma sintonía para poder comenzar la sesión, ¿no? Y también es un poco como para poder compartir a nuestros ponentes quiénes son los que estamos aquí hoy, ¿no? Más allá de que nosotros se los conozcamos. Ustedes mismos les Adelante, mira, aquí puse creo que les puede quedar mejor. la palabra a nuestra sede en el Consulado de Santa Ana, California. ¿Cómo están en Santa Ana? Hola, buenas tardes. Estamos muy bien aquí, ya listos. Saludos. Saludos, bienvenidos. Y ahora le voy a dar la palabra a nuestra sede en Centroamérica, nuestra sede en Guatemala. ¿Cómo están en sedes en Guatemala? Estamos listos. Bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. Gracias. Muy bien. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a nuestra sede en Yuma, Arizona. ¿Cómo están en Yuma? Los vemos y los escuchamos perfectamente. Listos Perfecto. para comenzar. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, voy a otra sede en Estados Unidos, a nuestra sede tejana, en McAllen. ¿Cómo están en el consulado de McAllen? Hola, buenas tardes. Con el mismo gusto de siempre y el entusiasmo de saludarlos. Listos para empezar una sesión más. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos todos. Un gusto tenerlos aquí. Y bueno, ahora vamos con una sede mexicana, nuestra sede en Celaya, Guanajuato. ¿Cómo están? Hola. 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 Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Por qué se ríen tanto? Muy contentos de todos. Bueno, bien, pues hay a las nuevas generaciones que también están tomando clases sobre migración. Bueno, regreso a otra sede en Estados Unidos, a nuestra sede en el Metroplex. ¿Cómo están en Dallas, Texas? Hola, hola, ¿cómo están? Muy Hola, bien. Estamos listas para aprender. Reciban saludos desde Dallas. Bienvenidos, muchas gracias. Saludos allá en Dallas. Díganles que nos faltan ahí unos que otros participantes y ya se pueden incorporar, por favor. Bueno, voy a nuestra sede en la la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos. No, ¿cómo es? Los Ángeles, donde hay más mexicanos después de la Ciudad de México. ¿Cómo están en Los Ángeles? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Por ahí ya veo que están algunos de ustedes. Nos faltan algunos participantes. Bienvenidos de aquel lado. Eso. Debe ser para iniciar la sesión con mucho ánimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ok, bueno, ahora voy a otra sede en Estados Unidos, a nuestra sede en Nogales, Arizona. ¿Cómo están en Nogales? Buenas tardes, ya aquí estamos listos. Bienvenidos. Saludos aquí en la Ciudad de México. Y ahora vamos a nuestra sede en Chicago, en Michoacán. ¿Cómo están en Chicago? A ver, párense. A ver, ¿dónde está? Hola, hola. Hola, ¿cómo están? La hora de Coca-Cola.
contentos de tener aquí en nuestra sede en la Ciudad de los Vientos. Bueno, ahora regreso a otra sede mexicana, a nuestra sede Tapatía. ¿Cómo están en Guadalajara, Jalisco? Hola, todo muy bien. Saludos. Bienvenidos allá en Guadalajara, FM4 y Corporativa. ¿Cómo está el clima en Guadalajara? No, pues mucho calor, ya se acabaron las lluvias, entonces mucho calor. Bueno, aquí también tenemos mucho calor, entonces pues nos acompañamos. Gracias por estar con nosotros. Regreso a otra sede en Estados Unidos, al consulado de Fresno, California. ¿Cómo están en Fresno? Bien, gracias. Hola, buenas tardes. Hola, bienvenido, qué gusto tenerlos hoy. Gracias, igualmente. Estamos listos. Maravilloso. Bueno, ahora voy a nuestra segunda sede en Chicago, a Enlace Chicago. ¿Cómo están en Enlace? No estamos. Hola, Sí, hola. Ok, hola. Estamos listos. bienvenidos. Gracias. Nos vemos. Hoy nuestras sedes están muy contentas, lo cual nos da muchísimo gusto porque eso significa que esta va a ser una gran sesión. Regreso a nuestra sede en el sureste del país, a Tapachula, Chiapas. ¿Cómo están en Tapachula? Ahí le digo el micrófono. Hola, no los escuchamos. ¿Tienen apagado el micrófono? Ahí. No, ahora sí, creo que ya. No. Ahora sí. Estamos listos. Bienvenidos. Muchísimo gusto. Hola, Cristina. Y hola a todos por allá, Carla y los compañeros. Y bueno, ay, perdón, me salté nuestra sede en Nogales, Sonora. Una disculpa. ¿Cómo están de este lado de la frontera en Nogales? ¿Ya? Me castiguen con el látigo de su expresión porque me salté. Perdón, una disculpa, me salté en Nogales, Sonora. Y bueno, finalmente le voy a dar la bienvenida a nuestra sede en Oxnard, California. ¿Cómo están en Oxnard? Bien, gracias. Saludos a todos. Bienvenidos. Gracias. Y a ustedes. También sé que está conectada nuestra sede en Tlaxcala y nuestra sede en Ixtepec, Oaxaca. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí tan puntuales todos. Bueno, como les compartía al inicio, antes de los saludos, esta sesión es muy importante, es nuestra sesión en donde vamos a trabajar de manera muy profunda el tema de derechos humanos. Tenemos una experta en el tema y pues es la segunda ocasión que nos acompaña. La primera vez fue en la primera edición y ahora tenemos el gusto de que esté de nuevo con nosotros y es la doctora Jenny Bernal. Ella es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Occidente y una maestría y doctorado en Derecho por la UNAM. Ha colaborado en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa. Actualmente es directora del área de estudios de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como ustedes saben, la Quinta Visitaduría es la visitaduría que trabaja directamente el tema de los migrantes. Bueno, ha sido autora de diversos libros y de más de 30 artículos relacionados con temas diversos en la ciencia jurídica. Muchísimas gracias, doctora, por estar de nuevo con nosotros. Pues como usted sabe, además de nuestros participantes aquí en la sede presencial, hay grandes expectativas en las diferentes sedes en México, Estados Unidos y Centroamérica. Y antes de dar la palabra, también le doy una bienvenida a todos nuestros participantes que se conectan desde Costa Rica, de las diferentes partes de Estados Unidos, de México y otras partes de Centroamérica. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Muy emocionada de tener la oportunidad de estar de nueva cuenta con ustedes en una edición más de este diplomado. Y pues el tema que les traigo, que comparto con todos y todas, es precisamente un tema muy importante en los días que corren, no solamente para México, sino para todo el planeta. Y se trata precisamente sobre el tema de los derechos humanos. Y voy a permitirme en este espacio de tiempo tratar de transmitirles a ustedes qué es lo que se entiende por derechos humanos, qué impacto tiene la figura de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico nacional como en el ordenamiento jurídico internacional y particularmente qué impacto tienen precisamente estos derechos en la población en contexto de movilidad, particularmente en contexto de migración. Bueno, pues vamos a pasar, si no tienen ustedes inconveniente, voy a mostrarles esta primera diapositiva, donde les planteo una pregunta que tendría que ser un detonante para poder entender el resto de la charla. Y la pregunta de inicio es, ¿tenemos derechos por naturaleza o nos los otorga el Estado? ¿Qué piensan? Hagan una pequeña reflexión hacia adentro y dense respuesta a ustedes mismos. ¿Tenemos derechos por naturaleza o solamente contamos con aquellos derechos que el Estado nos los otorga? De esta pregunta pueden derivar muchísimas variables y dependiendo de cómo consideremos nosotros en la cuestión de los derechos, la naturaleza de los derechos, también va a ser el impacto que se tenga hacia afuera y sobre lo que nosotros podríamos esperar o podríamos particularmente esperar del Estado y particularmente del gobierno del Estado. Porque aquí hay una cuestión muy relevante. Yo les recuerdo a ustedes que vivimos en una sociedad que está en principio reglamentada, que cuenta con leyes, que cuenta con las reglas del juego. Todos somos partes de una sociedad, pero hay leyes, ¿no? Hay leyes que hay que cumplir y esas leyes establecen los derechos y establecen las obligaciones que tenemos en relación con los otros, con aquellas otras personas que viven dentro de esa comunidad. Bien, buena parte de esos derechos son precisamente derechos humanos. Y tendríamos que saber, ¿los derechos humanos forman parte de nuestra naturaleza o son derechos que nos da el Estado? Si nosotros partimos del segundo supuesto, que los derechos humanos son derechos que nos da el Estado, simplemente, señoras, señores, el Estado podría decir un día, te retiro estos derechos, te quito estos derechos y ya no los tienes. ¿Me explico? Entonces nosotros no podríamos exigir mayor cosa. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que esos derechos no nos corresponden, simplemente los poseemos en tanto el Estado considera que es prudente otorgarnos, ¿no? Tenemos entre otros derechos en nuestra Constitución la libre circulación dentro del territorio nacional, ¿cierto? ¿No? Está plasmado en la Constitución y ustedes me van a decir, bueno, es que la Constitución es un documento que emite un órgano gubernamental que es precisamente el Congreso de la Unión. Está plasmado en un documento que emana de un órgano de poder. Cierto, muy cierto, pero la pregunta es, ¿ese derecho está ahí y lo tenemos porque la Constitución lo establece o lo tenemos porque forma parte de nuestra naturaleza humana? Esa tendría que ser la pregunta. Esa es, de hecho, la pregunta. La respuesta, de acuerdo a una muy personal concepción, es que los seres humanos, seamos mexicanos, seamos estadounidenses, seamos costarricenses, salvadoreños, franceses, etcétera, todos los seres humanos poseemos un cierto número de derechos por naturaleza. Derechos que poseemos por el simple hecho de ser personas. Que con independencia de la nacionalidad o del estado al que pertenezcamos, esos derechos están ahí, latentes. Yo les quiero pedir que reflexionen, por favor.
Hace poco pues vimos que las Olimpiadas fueron en Brasil y empezaron a sacar muchísimos documentales del Brasil, particularmente de esa zona donde todavía hay grupos humanos viviendo en estado de naturaleza, ¿cierto? Personas que viven de lo que la naturaleza les da, personas que carecen de una infraestructura como la que todos conocemos, que no tienen, por ejemplo, hospitales, que carecen de escuelas, que viven en la selva y de lo que la selva les provee, ¿cierto? Yo les tendría que preguntar, reflexionen, ¿esas personas tienen exactamente los mismos derechos que tiene el resto de las personas del mundo, que vivimos en una situación diferente a la de ellos? Si ustedes se contestan que sí, quiere decir que ustedes conciben los derechos humanos de manera universal, que con independencia de dónde uno se encuentre, de dónde uno esté, de cuál es la nacionalidad, de cuál es el estatus migratorio, de cuál es el color de la piel, de cuál es la condición social, económica, jurídica, etcétera, todas las personas, por el simple hecho de serlo, tenemos derechos por naturaleza. De hecho, debo decirles que mucho de este boom que se ha dado últimamente en relación con el derecho internacional de los derechos humanos parte de esta idea. Si hay algo que ha logrado materializarse y generalizarse en el ámbito del derecho es precisamente el punto de los derechos humanos. Todos los países dicen, somos países soberanos y cada país tiene el derecho de estructurar sus propias normas jurídicas al interior. Y cada país tiene el derecho de establecer en su constitución aquellas normas que les parecen más adecuadas para el pueblo al cual van dirigidas. El derecho es muy territorial, pero si hay algo donde ha podido abrirse precisamente el derecho ha sido en el campo de los derechos humanos. Se han logrado que a través de normas internacionales los derechos humanos se reconozcan no para los mexicanos, no para los franceses, no para un país en particular, sino para todo el mundo. Claro, respetándose esa soberanía, cada país decide a través de sus gobiernos si se adhiere o no se adhiere a esas normas internacionales, si se adhiere o no se adhiere a las organizaciones internacionales, si se adhiere o no, incluso a las cortes internacionales que se han creado y a los mecanismos que se han creado para vigilar que el respeto de los derechos humanos, esos derechos humanos que se consideran generales, universales, que trascienden fronteras, que esos derechos se respeten en cualquier país que se haya vinculado, obligado con estas organizaciones o se haya obligado con estas normas jurídicas internacionales. Pues bien, en este punto a mí me gusta mucho ponerles un ejemplo que me parece muy revelador. Tiene que ver con una película que probablemente muchos de los que me escuchan tuvieron la oportunidad de ver. Se llama Los 300, ¿no? Creo que hoy día salió recientemente la segunda parte o la tercera, ya no sé en qué parte va, pero si ustedes vieron la primera parte, recordarán que en la Atenas antigua, en la Esparta, perdón, antigua, uno de los grupos que mayor poder tenía en esa comunidad era, o en ese pueblo, para no bajarlo tanto, era precisamente un grupo de ancianos. El grupo de ancianos tenía mucha fuerza política al interior del grupo y muchas de las principales decisiones que se tomaban en la Esparta antigua las tomaba precisamente el grupo de ancianos. Tan importante era que cada vez que nacía una criatura era mostrada al grupo, se le desnudaba y el grupo, de acuerdo a sus características físicas, le asignaban un rol de por vida. Será artesano, será alfarero, será agricultor, será panadero. ¿Qué le vieron? No sé, pero será panadero. Y si el niño lo veían fuerte, sano, robusto, ¿qué creen? ¿Qué rol creen ustedes que le asignaban? Guerrero. En la Esparta antigua, el
la actividad que tenía mayor estatus era el ser guerrero. ¿Por qué? Porque a través de la guerra, a través de la conquista de nuevos territorios, era que los pueblos se llegaban de mayor poderío. Pues era guerrero. ¿Y qué creen ustedes que pasaba si esa criatura nacía con alguna malformación física? ¿Qué creen que ocurría? Simple y sencillamente a esa criatura no se le permitía vivir. La pregunta es, en la Esparta antigua, ¿se otorgaban o se reconocían los derechos humanos de las personas? Pues depende de la concepción, no sé, de esa sociedad. De acuerdo al ejemplo, hija, de acuerdo al ejemplo. Se respetaban, porque los pueblos ¿Se otorgaban o se reconocían? se otorgaban. Exactamente, se otorgaban, dice la compañera y tiene razón. Alguien más decidía por. Es decir, que esa criatura ni siquiera podía tener la posibilidad de vivir y mucho menos de desarrollar un futuro proyecto de vida. Creo que si algo nos marca a los seres humanos, si algo nos caracteriza a los seres humanos, es esta capacidad que tenemos de proyectarnos hacia el futuro, de tratar de definir o de establecer lo que queremos y lo que creemos que será mejor para nosotros. Es decir, los seres humanos tenemos la capacidad de generar y de proyectar en nuestro imaginario proyectos de vida. Y para poder desarrollar proyectos de vida, ¿qué debo tener? Salud, sí, claro, salud. Bien, ¿qué más? ¿Mande? Libertades. Libertades. ¿Y las libertades qué son? No son otra cosa más que derechos humanos. Posibilidad de tomar decisiones sin que terceros externos a ese ejercicio de mis derechos decidan por mí. ¿Me explico? Pero claro, les recuerdo, vivimos en una sociedad jurídicamente organizada. Yo no sé si ustedes hayan alguna vez considerado, pero es muy curioso, vivimos en un estado, los que estamos aquí en el estado mexicano, sabemos que somos mexicanos y que pertenecemos al estado mexicano, pero alguna vez nos preguntamos ¿por qué soy mexicana o por qué formo parte del Estado? Sí, claro, van a decir, es que naciste en México, ¿no? Pero ¿alguno de ustedes pidió ser parte del Estado mexicano? Nadie pidió nacer aquí porque fueron coincidencias espacio-temporales y del destino y de nuestros padres que quisieron que naciéramos aquí, ¿no? Pero las personas que están en los Estados Unidos, las personas que están en Costa Rica les pasó lo mismo, ¿no? Formamos parte del Estado incluso antes de nacer. Formamos parte del Estado incluso antes de nacer. De hecho, antes de nacer, ya para nuestros padres se les va formando en la conciencia ciertas obligaciones. ¿Qué es lo primero que se les pide a nuestros padres cuando nacemos? El registro. ¿Qué pasa si no nos registran? No tenemos reconocimiento legal. No existimos jurídicamente para el Estado, existimos físicamente, ahí estamos. Pero ¿qué pasa cuando nuestros padres quieran llevarnos a inscribir a la educación pública, a alguna institución de educación pública? Simplemente no se podría si no tenemos un documento jurídico que nos vincula al Estado, que hace que el Estado nos reconozca como parte de y que nos da una identidad, ¿no? Formamos parte del Estado, formamos parte de una sociedad jurídicamente organizada. Quiere decir, señoras, señores, que estemos de acuerdo, ¿no? Hay ciertas normas que hay que cumplir. Claro, tenemos mecanismos para impugnar esas leyes cuando consideramos que son contrarias a nuestros derechos y contrarias a esas libertades que necesitamos para desarrollarnos. Pero mientras tanto esas leyes nos vinculan. Pero el Estado mexicano, el Estado, los Estados Unidos, cualquier Estado del mundo, en ejercicio de su soberanía, decidirse o unirse o no a otras organizaciones internacionales.
Y México particularmente pertenece a la ONU, pertenece a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, y ha suscrito y se ha comprometido con una serie de tratados internacionales y de organismos internacionales que lo vinculan particularmente en cuanto a la protección de los derechos humanos y a la necesidad de reconocer que los derechos humanos son parte de cada uno de esos individuos, de las personas que pueblan el territorio mexicano y de las personas que atraviesan o ingresan al territorio mexicano, y que es obligación de toda autoridad respetar y evitar que se violenten esos derechos humanos, no solo de los mexicanos, sino de cualquier persona que ingresa al territorio. Y ustedes me preguntarán, y bueno, ¿por qué se extiende la obligación del Estado mexicano a esas personas, a los extranjeros que ingresan al territorio? Porque el Estado se convierte en un garante de los derechos humanos, y de los derechos humanos que no son territoriales, sino que son universales. ¿Y qué diferencia hay entre derechos humanos y derechos fundamentales? Buena pregunta. Se me cuestiona sobre qué diferencia hay entre derechos humanos y derechos fundamentales. Fíjense ustedes, de acuerdo, me voy a pegar a lo que dice la doctrina, los estudiosos del derecho en esta parte. El término derechos humanos es un término genérico que abarca al término de los derechos fundamentales. Y también existe otro término, que es el término de los derechos constitucionales. Para hacer la diferencia, simplemente les explico. Los derechos constitucionales en México son los que están reconocidos en el texto de la Constitución, ¿no? Según la doctrina, los derechos fundamentales son aquellos derechos que, además de estar contenidos en la Constitución, lo están también en tratados internacionales. Es decir, es tal su importancia que no solamente hay un reconocimiento nacional de esos derechos, sino también un reconocimiento internacional de esos derechos humanos. Pero los derechos humanos abarcan precisamente a esos derechos constitucionales y a los derechos fundamentales. Pero yo tendría que decirles, hay ciertos derechos que aún hoy, pleno siglo XXI, no están positivizados. ¿Qué les quiero decir con esto de que no están positivizados? Que no están reconocidos en un texto normativo, ni nacional ni internacional, ¿no? ¿Cuáles serán esos derechos? ¿O ya están todos? ¿Ya están todos los derechos en la Constitución? Yo sé que todos los que me escuchan, no todos los que me escuchan son abogados, pero todos en algún momento de la historia tuvimos en nuestra formación educativa que haber consultado la Constitución. Es un documento básico. ¿Qué recuerdan? La Constitución evoluciona, no es un documento estático tampoco. Ha tenido arriba de 600 reformas la Constitución mexicana. El año próximo cumple 100 años de vigencia y ha tenido muchísimas modificaciones, muchas de ellas en pro de los derechos humanos, otras tantas regresivas, pero ahí está, sigue viva la Constitución. ¿Qué derechos de Igual, no sé, yo digo una blasfemia, pero como no sé, padre, puede ser que tú no decidas, o sea, que tú no puedas decidir en qué lugar estar, en qué lugar vivir, como te piden muchos documentos para vivir, residir y trabajar en cualquier parte del mundo, y me parece un derecho de vida, como cualquier ser humano que tú digas, bueno, a mí me gusta esta región, el frío, Canadá, lo que quieras, como se llame, porque en un futuro supongo que el Estado-Nación ya no va a existir, ¿no? No se acá. Entonces, en ese momento... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tenemos derecho a vivir en donde queramos, sin leyes, o sea, sin cosas que nos... Yo comparto completamente la visión que tienes. El ser humano, uno de los principales derechos para poder proyectarse, para poder cumplir con ese proyecto de vida, es
definitivamente definir hacia dónde quiere ir y tener esa libertad, ¿no? Ya sea porque me gusta aquel lugar o porque las condiciones que encuentro aquí ya no me permiten desarrollar ese proyecto, ¿no? Y necesito trasladarme, necesito moverme. Ese tendría que ser no tendría que ser, es un derecho básico humano de toda persona. Sin embargo, les recuerdo que vivimos todavía en estados sumamente territorialistas, donde las fronteras están perfectamente delimitadas, no solamente las fronteras territoriales, sino también las fronteras sociales, humanas, la cuestión de la discriminación, la cuestión, todas estas cuestiones que no permiten que los seres humanos dejemos de vernos como mexicanos, como franceses o como estadounidenses, sino que nos sigamos viendo precisamente con una etiqueta en la frente. Muchas de estas barreras no permiten que lleguemos a integrarnos como lo que somos, parte del mismo origen. Somos seres humanos. Debo decirles, y esto es algo que me complace mucho resaltar, que la comunidad internacional, particularmente la Asamblea General de la ONU, lo ha establecido, que no podemos hablar de razas, en plural, razas humanas, que solamente existe una, y esa es la raza humana. Quiere decir que cualquier persona en cualquier punto del planeta donde se encuentre tiene exactamente los mismos derechos humanos que tendría cualquier otra persona en cualquier otro punto del planeta. Y la tendencia, dice la compañera, que probablemente sea esa, llegar a un punto donde la globalización no solamente sea económica, sino también social, cultural, y que en lugar de hablar de diversas culturas, hablemos de interculturalidad, que el propósito es precisamente lograr entender la diversidad que existe y lograr valorar dicha diversidad, porque el problema es ese. Muchas veces nosotros hacemos juicios de valor en relación con lo que yo creo, lo que yo siento y lo que yo vivo. Y juzgo a los demás bajo ese esquema, sin permitirme conocer las otras formas de vida, las otras formas de cultura. La globalización en sí misma ha permitido dos cosas de manera paralela. Por un lado, que logremos entender, conocer nuevas culturas y relacionarnos, pero también una división muy marcada, precisamente sustentada en criterios de soberanía territorial, sustentada en criterios de jerarquía en cuestión de razas, cuestiones que nos están dividiendo en lugar de permitir unirnos, ¿no? Y buscar qué podemos hacer, porque definitivamente todos vivimos en el mismo barco. Y el barco se llama planeta Tierra y no hay para dónde irnos, señores. El problema es que no hemos podido llegar a una conciencia generalizada de estas cuestiones. En el ámbito del derecho, particularmente en el ámbito de los derechos humanos, se ha dado un paso muy importante. Sin embargo, tenemos un gran problema. Ha habido un avance normativo importantísimo en el ámbito de los derechos humanos a nivel internacional y este derecho internacional de los derechos humanos ha caído hacia abajo en cascada, nutriendo los sistemas jurídicos de muchos países del mundo, pero parece que este avance queda en la norma, que el avance no puede trascender a la realidad social, que no ha podido trascender a lo fáctico, porque a pesar de que los gobiernos se comprometen, firman tratados internacionales, se adhieren a organismos internacionales, le conceden competencia consultiva y contenciosa a cortes internacionales para verificar el respeto de los derechos humanos al interior del país, dentro del país siguen habiendo violaciones a derechos humanos. Y la población en contexto de movilidad, la población migrante, saben ustedes,
sufre de manera constante este tipo de afectaciones a sus derechos. Y muchas veces esas afectaciones se hacen precisamente porque se consideran personas ajenas a nuestro territorio. Se consideran personas ajenas a nuestra cultura, se consideran personas ajenas a nuestra realidad, a las que se les niegan los derechos, ¿no? Entonces, esta es una visión, esta es una problemática que no se ha podido combatir a pesar de que existen esfuerzos importantísimos de instituciones del propio Estado, como instituciones de la sociedad civil organizada, que han trabajado de manera constante, profunda, en este sentido. Pareciera que no alcanzamos a comprender que finalmente son seres humanos, que todos somos seres humanos y que tenemos el derecho principal a ser respetados. Bien, y entonces, ante la pregunta de si tenemos derechos por naturaleza o nos los otorga el Estado, debo decirles que nuestra Constitución, que es el documento normativo más importante, hasta hace poco, hasta antes del 10 de junio del 2011, decía expresamente en el artículo primero que la Constitución nos otorgaba los derechos. Quiere decir que el Estado partía de la idea que nosotros como ciudadanos mexicanos no teníamos derechos por naturaleza, que solamente teníamos aquellos que el Estado nos otorgaba. Hoy día, gracias a la reforma del 10 de junio del 2011, se cambia esta expresión y hoy día la Constitución dice que nos reconoce los derechos. Hay una diferencia muy sensible entre otorgar y reconocer. Si a la compañera yo le digo, le otorgo el derecho a expresarse, yo parto de la idea de que ella no tiene el derecho, que soy yo quien se lo va a dar, ¿no? Y si a la compañera yo le digo, le reconozco el derecho a expresarse, parto de una base completamente diferente. Parto de la base que yo no le doy el derecho. Yo no tengo que darle el derecho porque ella lo posee, lo tiene. ¿Me explico? Pero no sé si se dieron cuenta, hasta el tono de voz me cambió. Cuando le digo, le otorgo el derecho a expresarse, hasta el tono fue fuerte, autoritario, con autoridad. ¿Se dan cuenta? Trasladen esto al Estado, particularmente al gobierno. Cuando el gobierno tiene asimilado en su conciencia que los mexicanos y las personas que transitan por el territorio nacional no tienen derechos, sino que solamente pueden ejercer aquellos que el propio gobierno les da, ¿se imaginan cuál es la situación? Ahora, de acuerdo a la Constitución, se habla de un reconocimiento de los derechos de las personas de manera interna. El Estado no me da los derechos. Esos derechos forman parte de mi naturaleza y al Estado solamente le toca, le corresponde, es su deber reconocerlos en las normas jurídicas que existen, pero también respetarlos, hacerlos cumplir, investigar cuando hay violaciones a derechos humanos y también sancionar y reparar el daño de aquellos que violentan dichos derechos humanos. Si se dan cuenta, en nuestra Constitución Política Nacional hubo un paso agigantado en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos, pero también de sus efectos. Si yo sé que el Estado a mí no me da los derechos, sino que esos derechos son míos, forman parte de mi esencia y de mi naturaleza humana, entonces yo me siento empoderada, me siento fuerte, me siento empoderada y probablemente exija su respeto. Y eso es algo precisamente a lo que el gobierno de las naciones del mundo no están acostumbrados, a que su ciudadanía le exija el respeto, el cumplimiento de sus obligaciones en relación con los derechos humanos. Y entonces se escuchan voces de que dicen, bueno, es que
Ahora la gente se ha vuelto muy irrespetuosa con el gobierno, porque ahora exige a la gente y se empodera. Claro, una exigencia básica para poder exigir mis derechos es exigirlos a través del respeto, ¿no? Hay un artículo en la Constitución mexicana que es muy claro en ese sentido. Dice, nadie puede ejercer violencia para reclamar sus derechos. Entonces, si yo quiero exigir mis derechos, los exigiré a través de vía pacífica. Me explico, de manera respetuosa. Pero el saber y el conocer mis derechos me empodera como persona. Y ese es un peligro según el punto de vista del gobierno. ¿Cuál es la característica de los gobiernos despóticos en el mundo? Que su pueblo, entre menos sepa de sus derechos, mejor. ¿Por qué? Porque es un pueblo que no exige, es un pueblo callado, que tolera, que aguanta, que obedece. Exactamente. Pero también un pueblo que conoce sus derechos también obedece cuando les son respetados, cuando encuentra del otro lado, una posición de respeto a dichos derechos. El problema es cuando no encontramos eso. ¿Me siguen? Bien, pasamos a la siguiente. Esta es la reforma de la que les hablaba hace un momento, si se dan cuenta. En el texto previo a la reforma hablaba de que el Estado mexicano otorga los derechos a través de la Constitución. Es decir, se partía de la idea que no teníamos derechos por naturaleza. Hoy día la Constitución habla de que todas las personas gozaremos de los derechos reconocidos en la Constitución. Y el reconocimiento implica que el Estado no me los da. Reconoce que los poseo por naturaleza y me los plasma en un documento. ¿Es necesario que los plasme en la Constitución o no es necesario? Si los tenemos por naturaleza, ¿será necesario que el Estado los reconozca en un texto normativo o no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Será necesario o no será necesario? Pero no es necesario porque ya están inherentes a la existencia humana. Sí, forman parte de nosotros. Si partimos de esa idea, son parte de nosotros. Mis libertades, mis posibilidades de acción son parte de mí. Sí. Pero ¿es necesario que el Estado los plasme en sus leyes? ¿Sí o no? Claro que sí, muchachos, muchachas, imagínense, estando ahí visibles, que todos los podemos leer, se violentan con las manos en la cintura por algunas autoridades, imagínense si no estuvieran. Ahora, están ahí. ¿Cuántos creen ustedes de la población mexicana que existe? ¿Cuántas personas creen que conocen sus derechos plasmados en la Constitución? ¿Cuántas personas creen que han sentido la necesidad de ir a abrir una Constitución y decir, mira, estos son mis derechos? Las personas dicen, no, pues que lo hagan los abogados, eso es cosa de abogados. No, señores, no, señoras. Todas las personas formamos parte de la sociedad mexicana y tenemos que saber cuáles son las reglas del juego social. Ahí yo encuentro las reglas del juego social. ¿Me explico? Ahí yo sabré qué puedo y qué no puedo hacer. Pero que incluso yo creo que también es como algo muy importante, ¿no? Que uno, desde la propia responsabilidad, se acerca a leer, sin embargo, también en contexto de muchas de las poblaciones, claro, no tienen el alcance a las lecturas, no tienen el alcance a los documentos, y que el Estado yo creo que también es responsable de promover y difundir los derechos que tienen las personas, ¿no? Llegar hasta las comunidades en donde incluso el mismo idioma se vuelve un obstáculo, una limitante, ¿no? Porque la Constitución está plasmada en el español, ¿no? Y a lo mejor en algunos instituciones, pero no en zapoteco, mixteco, náhuatl, tzotzil, ¿no?
Claro, claro, lo que acaba de comentar la compañera es completamente relevante. Aquí hay una obligación del Estado de transmitir, de hacer conocer a la sociedad a la que se dirige esos derechos, ¿no? Combatiendo todas las barreras que podamos encontrar, desde la lengua hasta posibilidades económicas, distancias, etcétera, etcétera. Esto es un deber que el Estado tiene que cumplir y si no lo cumple, pues estará fallando precisamente, ¿no? Pero tiene también que ver con las formas en que nosotros concebimos el poder, en que desafortunadamente no todas las personas que están en el ejercicio del poder conciben ese poder como un poder social, como un poder de beneficios, ¿no? Y creo que en eso, en muchos sentidos, estamos fallando. Vamos a continuar, ¿les parece? Porque nos ganan los tiempos. Lo que les comentaba, si sabemos que tenemos derecho por naturaleza, entonces la concepción del servicio público nos cambia completamente. El servidor público, ¿para qué está? Para servir. A través de su servicio, ¿qué necesita hacer? ¿Qué tiene que hacer? Garantizar esos derechos. Todo servidor público está ahí para hacer viable un derecho. Y les pongo un ejemplo muy sencillo, que muchas veces ni siquiera lo reflexionamos. Esa persona que pasa cada cierto tiempo a recoger la basura fuera de nuestros hogares, ¿hace viable algún derecho humano? Ese servidor público adscrito a un ayuntamiento, a alguna alcaldía, ahora aquí en el distrito, Ciudad de México, perdón, ¿hace viable algún derecho humano con esa actividad? Que muchas veces ni valoramos, ni consideramos. ¿Qué pasa si no recoge la basura en una semana, en 2 semanas, en un mes? Se convierte en un foco de infección, ¿no? ¿Cierto? Él, al hacer esa humilde actividad, está previniendo la violación probablemente de un derecho, que es el derecho que tenemos todos a un ambiente saludable. Pero ¿saben qué? La legalidad también es un derecho humano, el respeto a la legalidad. Es decir, los servidores públicos, quienes servimos, quienes estamos dentro del gobierno o del Estado, porque hay instituciones fuera del gobierno, como son los organismos públicos autónomos, estamos enmarcados los servidores públicos por la legalidad. ¿Qué es esto? Que solamente podemos hacer o no hacer aquello que la norma establece. Y ustedes no van a encontrar una sola norma en México que permita una detención arbitraria, que permita malos tratos, incluso a los detenidos de manera legal, que permita violentar el derecho a la salud de alguien, que permita excluirlo, que permita discriminarlo, que permita generarles afectaciones en términos generales a sus derechos. Hay algo que se ha establecido y de manera muy puntual y marcada en la norma jurídica mexicana, la que sea la Constitución o sea la norma jurídica internacional de fuente externa, pero que nos aplica en México, y es que toda autoridad, le hace servidor público, está obligado a respetar los derechos humanos de los demás. ¿Qué pasa con nuestra población migrante? Pues simplemente muchos de los servidores públicos con los que ellos topan en el camino se olvidan precisamente del respeto al derecho, a la legalidad y del respeto a los derechos humanos. La Constitución, hace un momento lo veíamos, si se dan cuenta, obliga. Aquí en principio reconoce como derechos no solamente los que establece la Constitución, sino también los que establece ¿qué? Los tratados internacionales. Quiere decir, fíjense ustedes, aquí se genera una obligación muy importante para los servidores públicos.
Todo servidor público tendría que conocer de manera puntual cuáles son esos derechos establecidos en la Constitución, pero también en los tratados internacionales. Les advierto, los servidores públicos tenemos un serio desconocimiento de la norma jurídica internacional. Un serio desconocimiento. De hecho, esta reforma obligó a todos los servidores públicos, pero también a los poderes judiciales de los estados y el Poder Judicial federal, a que tengamos presentes los tratados internacionales al momento de resolver los conflictos que se presentan al interior del país. Y que todo servidor público, al momento de tomar una decisión, al momento de ejercer un acto de autoridad, tiene que tener en mente esos tratados internacionales que ha suscrito el país para poder definir si hace o no hace o en qué sentido lo hace. Tenemos un serio desconocimiento. ¿Y saben qué puede generar este desconocimiento? Responsabilidad internacional al Estado mexicano. Y ya tenemos aproximadamente 8 sentencias que hemos recibido de una Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos estás diciendo, Estado mexicano, estás violando derechos humanos, cambia maneras de proceder, modifica tu ley, adécuala a los compromisos internacionales, aplica el principio pro persona, realiza control de convencionalidad, es decir, siempre que actúa considerando la norma internacional a la que te encuentras vinculada. Cambia prácticas administrativas que violentan derechos humanos, respeta los derechos humanos, no solo de tu población mexicana, sino de toda aquella población del mundo que esté en tu territorio, porque tú eres el garante, tú eres el obligado de que esa persona que entró a tu territorio pueda ejercer los derechos que tiene, los derechos humanos, que no están limitados por una cuestión de nacionalidad, sino esos derechos humanos que poseemos todos, que esa persona los pueda ejercer. Y aquí, no solamente México, sino muchos países están fallando en este punto. Pudiera extenderme mucho más, pero creo que tenemos que dar espacio a preguntas y respuestas. ¿Cierto? Sí. ¿O puedo extenderme? Sí, yo creo que unos 15 minutos más y de ahí Perfecto. podemos abrir a... Muy bien, perfecto. Seguimos entonces. La concepción del servicio público es que el servidor público, la autoridad desde el presidente de la República hasta el servidor público de más bajo nivel, está obligado a respetar derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Generalmente ustedes van a encontrar en la literatura jurídica, los derechos humanos son derechos. No, pues sí, ya entendí, no, ya capté la idea. Buscando una definición que me dijera más allá de que los derechos humanos son derechos o los derechos humanos son prerrogativas, me permito compartirles a ustedes esta definición, que no es otra cosa que los derechos humanos son considerados como campos de actuación, espacios de libertad que requiere toda persona para efecto de transitar por esta vida de manera digna. Si se dan cuenta, lo que hay detrás de esta definición se llama proyecto de vida y la posibilidad de ejercer y de conformar y estructurar y llevar a cabo mi proyecto de vida. Siempre es muy complicado cuando nos preguntan qué son los derechos humanos. Siempre es muy complicado decir, es que los derechos humanos son eso. Pero cuando pregunto a la sociedad, oye, ¿cuáles son esos derechos humanos? Es mucho más fácil. La sociedad como que ya tiene una idea de cuáles son esos derechos que instintivamente sentimos que debemos ejercer y que cualquier persona tendría que respetarme para poder ejercer o llevar mi vida de manera digna. ¿Cuáles son? O ya los metí en apuros. ¿Cuáles son esos derechos? A ver, díganme. La vida, fíjense ustedes.
Yo les pregunto, ¿la Constitución de México reconoce el derecho a la vida en algún artículo? ¿Hay algún artículo que diga palabras más, palabras menos? Toda persona en territorio mexicano tiene derecho a la vida. Así, de manera clara, expresa, ¿lo dice la Constitución mexicana? ¿Seguros? Ya lo puse a dudar. No lo dice así. Pero está en un artículo 29 constitucional que establece un grupo de derechos duros, fíjense, así le ha denominado la doctrina, un grupo de derechos duros que ni aún en circunstancias extraordinarias, le hace guerra, le hace desastres naturales, le hace pandemias, fuertes casos de salud pública, ni aún en ese tipo de circunstancias la autoridad puede limitar o violentar. No debe, disculpen, ¿puede? Sí. No debe limitar o violentar. Entre esos está la vida, pero entre esos también está la prohibición de tortura y entre esos también está la prohibición de la desaparición forzada de personas, en los derechos del niño, el derecho al nombre, el debido proceso, que es un punto que particularmente a la población en contexto de migración, a nuestra autoridad mexicana se le olvida que hay un debido proceso, que el debido proceso no solamente aplica en materia penal, sino que aplica en cualquier ámbito del derecho donde haya un procedimiento, aunque sea, perdón, incluso, más que aunque sea, incluso en el ámbito administrativo. Y ahí tenemos serias falencias de parte del Estado mexicano. El debido proceso, es decir, las garantías o los mecanismos de protección que conforman un debido proceso tienen que ser respetados, aún en circunstancias extraordinarias, aún en guerra, aún en desastres naturales, etcétera, etcétera. Ahora en circunstancias ordinarias, pues no se dice. Y les decía, ¿cuál es la consecuencia de que el Estado mexicano no respete los derechos humanos de su población o de su población migrante? Responsabilidad internacional. Ya saboreamos lo que es tener aquí 7, 8 sentencias que nos ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y yo les aseguro que hay varias más haciendo fila para llegar acá a territorio mexicano y yo no dudo que dentro de poco tengamos muchas que tienen que ver precisamente con la afectación de los derechos humanos de la población migrante, porque hay mucho que reprochar en este sentido, mucho que reprochar. Bien, sigamos. ¿Cuáles son? Ya lo respondimos. ¿A partir de cuándo se poseen los derechos humanos? Si hemos dicho que los derechos forman parte de la naturaleza humana, entonces ¿a partir de cuándo los tenemos? ¿Desde que nacemos o antes? ¿Desde que nacemos o antes? Desde que nacemos. Desde que nacemos. Antes no se protege la vida humana. Aquí en el distrito, perdón, salud, aquí en la Ciudad de México a partir de las 12 semanas de gestación. Pero el resto se protege y está todavía la persona dentro del vientre de la madre, ¿no? En otras partes del país, en la mitad de las entidades federativas, la vida se protege desde la concepción misma, es decir, desde que el espermatozoide fecunda el óvulo, ¿no? Entonces, ¿a partir de cuándo? Fíjense, es un derecho humano, se supone que es universal, ¿no? Y si forma parte de mi naturaleza, quiere decir que ese derecho tendría que ser protegido de igual manera en todos los lugares, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí viene el punto en cuestión. Sí, es verdad. Los derechos humanos son universales. Quiere decir que cualquier persona en cualquier parte del planeta tendría que estar en posibilidad de ejercer exactamente los mismos derechos. Las personas que viven en Europa, ¿no? Y que hay
esta estructuración que se ha dado entre los países europeos para efecto de facilitar la libre circulación de bienes, personas, servicios. No, ellos tienen esas libertades que en otros países del mundo no tenemos. Bueno, ¿y que no son universales los derechos? ¿No? ¿Qué pasa? Vivimos en estados estructurados jurídicamente. Esos estados se consideran soberanos. Incluso cuando México suscribe un tratado internacional o cualquier país del mundo suscribe un tratado internacional, define, fíjense ustedes, decide si el contenido de ese tratado lo obligará en su totalidad o no. Y dice, no, yo no me comprometo con este artículo en particular porque va en contra de mis normas jurídicas nacionales, por ejemplo. En ejercicio de su soberanía, el Estado mexicano lo hace a través de una figura que se llama, ay, se me fue el nombre, ayúdenme. ¿Perdón? Reservas, gracias, sí. Las reservas internacionales. México dice, sí, yo quiero comprometerme con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero no me voy a comprometer con ese artículo que dice toda persona tiene derecho a votar y ser votado en mi país. Porque en mi país no toda persona tiene derecho a votar y ser votado. ¿Los extranjeros? No. ¿Las personas con alguna enfermedad mental? No. ¿Las personas que están cumpliendo una sentencia? No. ¿Las personas que son miembros de cultos religiosos, dirigentes de cultos religiosos, ya tienen derecho a votar, pero no ser votados? ¿No? Entonces, cada país, a pesar de que hay un tratado internacional que reconoce esos derechos que son universales, cada país define en qué se obliga y en qué no se obliga con ese tratado internacional. Lo curioso es que México se ha comprometido con casi todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos que existen. Para quedar bien. Entonces tiene una gran deuda México. Una de las primeras obligaciones que se generan a un país que suscribe un tratado internacional es, para empezar, armonizar su derecho interno con la norma internacional. Hasta hace no mucho, en nuestro país, ingresar de manera irregular al territorio era delito. ¿No? A pesar de los tratados internacionales suscritos en la materia. Hasta hace no mucho la Constitución, si mal no recuerdo, hasta el 9 de diciembre del 2005, el 18 de diciembre del 2005, la Constitución hablaba de que se podía aplicar la pena de muerte en el país. Claro, cuando México suscribió el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana emitió la reserva internacional correspondiente para poder modificar la Constitución y erradicar la pena de muerte en el país. Para poder retirar esas reservas del tratado, primero modificó su norma nacional. Ahora México en la Constitución se está obligando a respetar los derechos humanos. No es nuevo, porque antes, ¿cómo los denominábamos? Garantías individuales. Es decir, que la obligación del Estado ante los derechos humanos ha estado siempre. Solo que antes, en México, les denominábamos garantías individuales. No es una cosa nueva, los derechos humanos no son un aspecto nuevo, pero se ha visibilizado con el cambio de denominación en la Constitución. Y les preguntaba, ¿existe algún derecho que aún no esté reconocido en la Constitución Política Nacional o ya están todos? ¿Saben ustedes que la población LGTBI migrante es la que más abusos a sus derechos humanos padece, precisamente por su condición? Yo les pregunto a ustedes, ¿hay un reconocimiento en la Constitución Política Nacional sobre estas circunstancias? Es decir, ¿ha sido reconocida la diversidad sexual en la Constitución Política Nacional?
así, de manera expresa, abierta. El artículo primero, el último párrafo del artículo primero, dice que tenemos prohibido los mexicanos discriminar a las personas por su preferencia sexual. Pero ahí nos prohíbe discriminar. No nos está diciendo la diversidad sexual es un derecho. Nos prohíbe discriminar. Pudiéramos pensar, es que la Constitución al prohibirnos discriminar está reconociendo entonces la diversidad sexual. Sabemos que no. Lo estamos viendo en lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la cuestión del matrimonio igualitario, con la cuestión de la adopción, ¿no? Lo vemos. Mucha de nuestra población, que incluso esta causa en muchos países, no sé, en México, pero que en muchos países ha sido la impulsora de estas personas, de la población LGTBI, a migrar buscando esas sociedades más abiertas, inclusivas, donde ellos puedan ejercer precisamente su proyecto de vida. Estas también son causas que impulsan a la migración. Buscar esos espacios donde yo pueda desarrollarme plenamente. Porque en la sociedad donde yo me encuentro, no hemos llegado a ese nivel de apertura, a ese nivel de reconocimiento de los derechos. Los derechos humanos definitivamente pueden ser un factor que impulsa a la población a migrar. También esa visión de esos países que son respetuosos de los derechos humanos puede generarme a mí el deseo de llegar ahí. O cuando estoy en un país donde se me violentan los derechos humanos, también puede impulsarme grandemente o provocar de manera forzada la movilidad. Tenemos, por ejemplo, el caso del desplazamiento forzado interno. Esas personas o grupos de personas, familias enteras, poblaciones enteras, que han tenido que moverse de sus lugares de origen de manera forzada de la noche a la mañana ante la amenaza inminente, el riesgo inminente de perder su vida, su integridad física y su patrimonio, porque hay grupos armados que los están forzando a hacerlo. Aunque no pasen fronteras internacionales. Pero muchos de ellos sí les pasan. Aunque muchos lo que hacen es desplazarse dentro del mismo territorio, buscando opciones, pero a los cuales se les ha arrebatado de manera muy cruel el proyecto de vida de la noche a la mañana. Personas que probablemente tenían un negocio, que ya tenían una forma de vivir, que ya estaban de cierta manera asentados en un territorio, que ya tenían esa visión de lo que iban a hacer y que de la noche a la mañana tienen que formarse otra vez una nueva perspectiva de qué hacer, a dónde ir, dónde vivir, de qué vivir. Porque hay ciertas circunstancias que no me permiten seguir. La migración la podemos ver definitivamente desde dos perspectivas. Aquellas personas que migran porque es su deseo, porque buscan nuevos espacios, nuevos motivos de oportunidad, pero también aquellas personas que se ven forzadas y obligadas a hacerlo. En términos generales, no quiero, hablo de gran parte de la población, pero la gran mayoría de la población siente un arraigo muy particular a sus orígenes, a ese lugar donde nací, a esa comunidad donde crecí, a esa comida a la que tengo acceso todos los días, a mi música, a mi tierra, a mis tradiciones. Yo creo que si hiciéramos una encuesta y preguntáramos, oye, si necesitaras moverte, lo hicieras con gusto, mucha gente diría, no, si yo tuviera aquí todo para poder desarrollar mi proyecto de vida, yo me quedo aquí. Aunque viva en el desierto, o viva en la playa, o viva en la sierra, las personas forman arraigos muy fuertes con su tierra, con su población. Muchas de las personas no quieren dejar eso, pero se sienten forzadas también. ¿Qué les quiero decir? Que hay una seria responsabilidad también de los gobiernos de generar las posibilidades de desarrollo en cada uno de los puntos del territorio nacional,
para efecto de que la gente que por voluntad desee crecer, desarrollarse y morir ahí, en ese territorio, ahí lo haga, pero también para aquellas que deseen salir, conocer y desplazarse. Me explico, pero en ambos casos lo que hay son derechos humanos que se tienen que cumplir. Porque el derecho al desarrollo también es un derecho humano, el derecho a mi identidad, a una comunidad también es un derecho humano, el derecho a desarrollar mi proyecto de vida también es un derecho humano. Bueno, creo que he agotado el tiempo. Yo les agradezco y estoy a sus órdenes ante algún interrogante. Muchísimas gracias, doctora, por la ponencia. Ya hay varias respuestas por parte de nuestras sedes remotas y los diferentes participantes en línea. Vamos a tener aproximadamente media hora de preguntas y respuestas para poder compartir opiniones, experiencias, preguntas. Hago un llamado a ser muy puntuales en las preguntas, de preferencia que sean comentarios de 140 caracteres, especialmente aquí en la sede presencial ustedes tienen una ventaja que los de línea y los de sede remota no tienen, que es que tienen aquí el profe, ¿no? Entonces, si no logra entrar su pregunta, no se la logra responder en este momento, pues se la agarran afuera o miente, y ahí la hacen bolita y la detienen. Bueno, les invito por favor a ser muy administrados en la parte de las preguntas. Tengo dos intervenciones de sedes remotas. Vamos a hacer lo que hicimos la sesión pasada, sedes remotas, voy a leer en línea y al final damos abrimos aquí en la sede presencial. Si quieren vamos haciendo bloques como de algunas preguntas para ir como desahogando poco a poco. Le voy a dar la palabra a nuestra sede en la UNAM, en Los Ángeles. Adelante. Bueno, y que nuestras sedes remotas estén listas también, por favor. Bueno, si no está lista la UNAM, le voy a dar la palabra a nuestra sede en Tapachula, Chiapas. Adelante, Tapachula. ¿Nos escuchan? Sí, fuerte y claro. Okay. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, en el derecho a la vida que habían, que comentan, ¿qué pasa con el aborto? Siento una contrariedad en esa parte de la ley, que si nos habla de derecho a la vida, ¿por qué permite el aborto? Y ¿cómo el Estado puede proporcionar ese derecho a una persona migrante que viene de su país embarazada, pero al final de cuentas quiere interrumpir ese embarazo? Vamos a esperar bloque. Sí, por favor. En un momento. Ok, y bueno, a ver si ahora sí ya están listos en Los Ángeles, por favor. Nuestra pregunta es, usted estuvo hablando un poco acerca de los tratados internacionales, ¿de qué manera se hacen respetar los tratados internacionales como en México, por ejemplo? ¿Y cuál sería el mecanismo o el proceso que se llevaría a cabo para que fueran como incluidos en la Constitución? ¿Y de quién depende que estos tratados internacionales o algunos notas, ¿no?, puedan ser incluidos en la Constitución y que de esa manera pues la gente tenga un mayor acceso a estos derechos? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Recogemos otro? Yo creo que aquí me hicieron como 8 en una. Sí. ¿Damos después? Sí, por supuesto. Respuesta y seguimos. Bien. Sí. Ante primer pregunta que me hacen de Tapachula sobre el derecho a la vida, debo decirles que la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 4 establece, palabras más, palabras menos, que toda persona tendrá derecho a la vida por lo general a partir del momento mismo de la concepción, por lo general. Esto da pie
a que cada una de las naciones del mundo decidan dentro de su territorio si será así o no será así. México decidió en un primer momento que no sería así porque tenía contemplada en la Constitución la pena de muerte, por ejemplo. Sin embargo, si nos vamos a los códigos punitivos, la gran mayoría de las entidades federativas, previo a la reforma que se hizo por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en relación con la despenalización del aborto, casi todos los códigos punitivos del país contaban con el delito del aborto, lo que quiere decir que se reconocía o se protegía el derecho a la vida desde el inicio de la concepción, desde la concepción misma. Después de que se vino la reforma del Código Penal en el Distrito Federal y que se viene también esta acción de inconstitucionalidad interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para verificar particularmente este aspecto en relación a si era constitucional o no esa reforma en el Código Penal, la gran mayoría de las entidades federativas lo que pasó fue que se dividieron. Por un lado, aquellas que estaban a favor de la protección de la vida desde el momento mismo de la concepción y por el otro lado, aquellas que estaban a favor del derecho a la vida un poquito después. Y esa es la situación que tenemos actualmente en el país. El derecho a decidir también sobre tu cuerpo. Esa es la situación que tenemos en el país en relación con el aborto. Yo dejo a cada uno de las personas que me escuchan, pues, y de manera muy respetuosa, que cada quien defina cuál considera es la circunstancia particular, porque voy a decirles que en este punto prácticamente la gran mayoría de los países del mundo tienen problemas para definir esta circunstancia, ¿no? Entonces, en relación a la pregunta de que si qué pasa si una persona migrante embarazada desea interrumpir el embarazo en territorio mexicano, yo creo que definitivamente aquí seguramente permearían leyes muy focalizadas, leyes locales. Por ejemplo, si estuviese en el Distrito Federal y estuviese en esta etapa que la ley posibilita practicarse un legrado, probablemente no habría problema. Pero si ya transcurrió mayor tiempo, probablemente por cuestiones de salud y por las implicaciones que esto conlleva, pues no sería posible, ¿no? Entonces creo que es una pregunta esta muy complicada, muy difícil, pero creo que esta sería la salida, por un lado. Y en relación con los tratados internacionales, sí, les comentaba que uno de los primeros deberes que se generan al Estado cuando suscribe un tratado internacional es homologar su normativa interna al tratado internacional. Pero previo a eso hay una valoración a la inversa. Es decir, para que México pueda suscribir un tratado, hay una obligación que establece la Constitución mexicana en el artículo 133, que establece que el Senado de la República tiene el deber de verificar el contenido del tratado que sea acorde con la normativa nacional. Entonces, si el Senado de la República dice, adelante, presidente, puede usted suscribir el tratado porque ese tratado internacional es acorde a nuestra normativa internacional, el presidente, se supone, si pasa, lo suscribe. Pero ¿qué es lo que sucede? Resulta que las administraciones cambian, los poderes legislativos se mueven, las ideologías que permean en estos órganos también cambian. Y puede ser que al momento de firmarse el tratado internacional se había establecido tal derecho, en la siguiente administración probablemente ya no se piense igual, ¿no? Y haya postulados, por ejemplo, sobre el derecho penal del enemigo, que lo tenemos en la Constitución, el derecho penal de excepción en relación con la delincuencia organizada o el arraigo, etcétera, que se han considerado inconvencionales, violatorias de derechos humanos, pero que están en la Constitución, ¿no? Entonces, esta es una cuestión muy difícil. ¿Cómo hacer para incorporar esas obligaciones de los tratados a la norma nacional? Una forma que está resultando muy efectiva es precisamente la dolorosa experiencia de recibir sentencias de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al Estado mexicano a modificar su normativa interna para estar acorde
particularmente con la Convención Americana de Derechos Humanos y ese corpus juris que deriva de la Convención Americana. Ya lo experimentamos, por ejemplo, en el caso Rosendo Radilla Pacheco, donde en los resolutivos se le pide al Estado mexicano que modifique el artículo 52, si mal no recuerdo, del Código de Justicia Militar, que contraviene precisamente a la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Mande? Paulina, de Mexicali, Baja California. ¿Es sentencia? Ya con una sentencia y ¿De la Corte Interamericana? Y a partir de ahí se modificó la norma 199 a la norma 046. ¿Es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Desconozco, perdón. Otro caso que fue muy sonado fue, por ejemplo, el del campo algodonero, ¿no? Campo algodonero, el caso de las muertes en Juárez, que obligó al Estado mexicano a replantearse su sistema jurídico penal, por ejemplo, y hoy día tenemos un sistema garantista establecido por lo menos en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y que esperamos que esto se lleve a la práctica lo más rápido posible. Y fíjense, hasta se puede pedir al Estado se modifique la Constitución. No se le ha pedido al Estado mexicano, pero ya hay un antecedente. En el caso La Última Tentación de Cristo, que esta fue una película que curiosamente causó un impacto muy importante a nivel sistema interamericano, porque es uno de los casos donde la Corte Interamericana le pide a un Estado que modifique su Constitución, porque su Constitución violenta derechos humanos. Y fue precisamente a través de esta película que se vetó. En Chile no se permitió su publicación, y al llevarse al sistema interamericano al caso, una vez agotados los recursos internos del país, la comisión en primera instancia conoce, emite la recomendación, el Estado chileno no la acepta, y eso da paso a que se pase el caso a la Corte Interamericana, y después de realizar el procedimiento correspondiente, la Corte termina emitiendo una sentencia contra el Estado chileno diciéndole que modifique su Constitución. Entonces esto nos puede pasar a nosotros también. Esto nos puede pasar si no homologamos nuestra normativa interna a los compromisos que ha generado el Estado mexicano con los tratados internacionales. Tienes cara de que esto. Sí, acá, perfecto. Bueno, nos mandaron un par de preguntas escritas en nuestras sedes remotas para un poco cerrar como este bloque. Tanto Cayuca como Saltillo preguntaban esta parte de que era por arriba si los tratados internacionales, la Constitución. Yo espero que ya quede claro con la explicación que diste sobre este tema de que primero se revisa el tratado internacional por parte del Estado mexicano y después se aprueba, y una vez que se aprueba, entonces se tiene que modificar las leyes locales, ¿no? Entonces, hablan entonces, otra pregunta es, ¿hablan entonces de derechos humanos así sin más o de derechos constitucionales en virtud de la reforma constitucional de 2011? Esa es una pregunta de Saltillo. Y otra pregunta es, un tema muy álgido para estos días, si la invitación a Donald Trump por parte del gobierno mexicano se considera una violación a los derechos políticos o a los derechos humanos de la ciudadanía mexicana. Continúo, te dejo. ¿Continúo? Adelante. Bueno, Ulises Ávila de Morelia nos pregunta, ¿cómo entrarle desde derechos humanos a la triada? La triada, él lo menciona, violencia, migración y narcotráfico. Gracia Lomonte de Costa Rica dice que allá en Costa Rica no se aprueba la fertilización in vitro, que si bien la Corte Internacional sí exige que se legisle a su favor, hay sanciones hay sanciones concretas, como medida de presión. ¿Cerramos acá? Sí, ya son suficientes. Déjenme pasar estas y si hay tiempo seguimos. ¿Les parece? Derechos humanos y derechos constitucionales, ya me olvidé. La primera pregunta, ¿cuál es la expresión más adecuada
¿Hablar de derechos humanos o hablar de derechos constitucionales en México, supongo? ¿No? Bueno, yo creo que el término más adecuado son derechos humanos. Los derechos humanos implican aquellos que están positivizados, como los derechos constitucionales, como no lo están, ¿no? De hecho, la propia Constitución, de ser estrictamente positivista, que solamente existe el derecho que está en el texto constitucional, hoy en día habla de derechos humanos. Es decir, abre la posibilidad de reconocer aquellos derechos que no solamente están en la Constitución, sino también en tratados internacionales o que podrían llegar a estar. Entonces, para mí, porque es mucho más amplio el término, sería derechos humanos, definitivamente. La invitación de Donald Trump, ¿por qué me hacen estas preguntas? Bueno, creo que no hay afectación a derechos de algún tipo, particularmente de derechos humanos. Esta fue una decisión del gobierno mexicano, acertado o no, eso yo no se los puedo decir, pero ustedes ya conocen las reacciones, saquen cuenta. Pero no, en particular afectaciones a derechos humanos como tales, no. Agravios, probablemente un sentimiento solidario, nacional, probablemente sí. Pero afectaciones a derechos humanos considero en particular que no. Disculpen si me equivoco. La triada. ¿Qué hacer los derechos humanos? ¿Quiero pensar en institución o los derechos humanos como tal? Sí, debo decirles una cosa, triada, violencia, migración y narcotráfico. En México, quien tiene la obligación de hacer cumplir, respetar, proteger los derechos humanos no solamente es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo es toda autoridad y lo dice la propia Constitución. Claro, un organismo especializado en la protección de los derechos humanos, pero no jurisdiccional, es decir, que no tiene dientes, es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No tiene dientes en el sentido de que sus resoluciones no son sentencias, sino que son recomendaciones. Mecanismos a través de los cuales se carece, por ejemplo, la fuerza pública para hacerlas cumplir, ¿no? Hay mecanismos que se han instaurado en la propia Constitución. Por ejemplo, el hecho de que una autoridad no acepte una recomendación podrá ser mandada a comparecer ante el legislativo correspondiente, si es estatal, pues al legislativo local, o si es una autoridad federal o la autoridad al Congreso de la Unión, para efecto de que exponga los motivos de por qué no está aceptando o no está cumpliendo una recomendación. Pero es un órgano jurisdiccional, no jurisdiccional, pero los hay jurisdiccionales. ¿Y cuáles son los jurisdiccionales? Pues todos los tribunales de México. El amparo mexicano, ¿cuál es el fin del amparo mexicano? Proteger derechos humanos. Entonces el amparo sí tiene dientes, y bien filositos, aunque no se han usado mucho en los últimos años, pero tiene dientes. Los jueces mexicanos tienen dientes. Hagámoslos valer. ¿De acuerdo? Entonces creo que por ahí pudiera estar, y por supuesto la obligación del respeto y de hacer cumplir los derechos humanos de toda autoridad. Y hay autoridades que aunque no son jueces, pero hay autoridades de seguridad pública, hay autoridades de procuración de justicia que tienen deberes ante esta triada de violencia, migración y narcotráfico. Hay autoridades administrativas, no se digan, las autoridades de migración en el Estado mexicano que tienen deberes de cumplir con los derechos humanos. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues aquellas personas a las que les han violentado derechos humanos, lo primero es que denuncien a las instancias que tienen dientes y a las que no tienen dientes, a ambas, porque ambas son igual de importantes. Y muchas veces se resuelve mucho más rápido un caso con esta institución que no tiene dientes que a esta que dura años en resolver. ¿Me explico? Aunque no hay dientes acá, la agilidad es mucho más rápida y muchas veces con una sola llamada se soluciona un problema que acá tardaría años, ¿no? Entonces, y saber, por supuesto, tener plena conciencia de que si aquí en México la justicia no me llegó, tengo la posibilidad de agotar organismos interamericanos e internacionales a los cuales puedo acudir cuando aquí adentro se me niega esa justicia. ¿Qué hacer ante la violencia, la migración y el narcotráfico? Pues simplemente el Estado tendría que hacer lo que tiene que hacer, es decir, cumplir con los derechos humanos. Y la seguridad pública y la seguridad personal es un derecho humano.
La fertilización in vitro. ¿Podrías repetirme la pregunta? Porque en la legislación internacional sí es posible, o sea, hacer esta práctica, pero que en Costa Rica está penado. Entonces, que si la sociedad civil en Costa Rica puede acudir a alguna corte internacional o algún organismo a donde se pueda revertir esta ley. Bueno, habría que ver si el Estado costarricense ha suscrito tratados internacionales relacionados con estos rubros y habría que ver en qué sentido lo ha hecho. Si lo ha hecho en el sentido de permitir, por ejemplo, la libertad de las parejas de decidir el número de hijos que quiere tener a través de los medios que estén disponibles entre ellos de esta forma, entonces sí se podría acudir a las instancias internacionales y ustedes tienen la Corte Interamericana en casa, la tienen a la mano, entonces por supuesto hay que agotar la vía de allá en Washington de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero pues ahí están al ladito. Hay un instituto de derechos humanos donde también pudieran ir a documentarse y estoy seguro que tendrían respuestas probablemente satisfactorias sobre este punto. Pero habría que verificar en qué sentido el Estado costarricense se ha vinculado en relación con los tratados internacionales. Muy bien. Bueno, ahora abrimos la ronda de preguntas acá en la sede presencial. Por acá, ¿vos? Yo tengo una duda en relación a en qué momento se convierte en una violación de derechos humanos, pero si solo es cuando los funcionarios públicos violentan estos derechos o también cuando como organizaciones de la sociedad civil también lleguemos a violentar algún derecho, porque creo que en alguna definición por ahí decían que la violación de derechos humanos se refería más a la parte de funcionarios públicos, servidores públicos, incluso ahorita en la presentación también lo estaba lloviendo, pero en qué momento también como organizaciones podemos convertirnos en violentadores de derechos humanos y cómo es que nosotros incluso podemos garantizar que se cumplan, ¿no?, los derechos o que se reconozcan los derechos de las personas, porque yo creo que como organización, ¿no?, yo hablo desde mi experiencia, de pronto tenemos una visión, ¿no?, una misión, o tenemos como una población a acompañar o a atender, y de pronto si ya no entra dentro del requisito que yo estoy acompañando, entonces yo ya no sé qué hacer, yo ya no sé a dónde mandar, y de pronto se vuelve incluso un peregrinar para la persona migrante, y llega un momento en el que en ningún lugar encuentra el apoyo, ¿no?, porque creo que como organizaciones de pronto nos convertimos en mediadoras, en colchones, ¿no?, incluso del Estado, ¿no?, como para no garantizar o para no reconocer, ¿no?, como el derecho de la persona. Gracias. 140 caracteres. Acá hay... Perdón. 280, no les pido por favor. Bueno, pues a ver si en 50 caracteres. Me falta mucho, después de que dijiste la película, los usos y costumbres. Si los usos y costumbres se contraponen con los derechos humanos, y la enlazo con la cuestión del aborto, porque eso es algo muy de las costumbres de las comunidades o de los pueblos o de los estados, ¿no? Hay varias agravantes, que no sé si así se diga legalmente, en donde las mujeres sí pueden interrumpir el embarazo. Y me imagino que muchas mujeres migrantes pues están en el tránsito y están padeciendo muchas cosas que sí puedan, dentro del Estado mexicano, poderles apoyar en interrumpir el embarazo. Esa es mi pregunta. Muy bien. ¿Otra? ¿Otra? ¿Ahora? 140. Habla un poquito más alto porque desde allá no se escucha bien. Ok, como yo quería preguntar una parte de la energía internacional, cuando existe como que hay decisiones que llegan a ser vinculantes y otras que no, entonces tengo entendido que el sistema internacional es
anarquía, ¿no? O sea, no hay como ni siquiera las resoluciones de la Corte, o no sé, son como jurídicamente vinculantes hacia el Estado. O sea, en el caso de las 8 sí, que vienen a México, como en el caso de que el país no responda, no, ¿qué hace? No hay como una cárcel para, o sea, en Perú, la hija que está ya en el poder, ¿no? O sea, es como muy arbitrario. Y la otra que comentabas también en otra parte de la presentación es sobre desde mi perspectiva, es la experiencia de los funcionarios, o sea, hasta que ellos no tengan un cambio de conciencia que venga como de adentro de ellos, no sé cómo explicarlo de una manera más profesional, pero hasta ese momento realmente no van a aterrizar las leyes en la práctica, porque ellos no lo creen así, o se meten al gobierno por política o por el dinero, pero no por servir, no por una cuestión moral, que por lo que nos comentaste está ligada al servicio. Y como hasta que no haya un cambio de conciencia, o sea, con educación con ellos, no podrían hacer ya. Lo siento, no, muy mal. Adelante. Bueno, gracias. Respecto a la pregunta de si solo los servidores públicos violan derechos humanos, no, señores, no, señoras. Todos violentamos en algún punto de la vida derechos humanos, seamos civiles o seamos servidores públicos. Lo que pasa es que las responsabilidades por violaciones a derechos humanos caen directamente en autoridades, en servidores públicos. Si yo le pego una bofetada a la compañera en este momento, como particular, le estoy violentando su derecho a la integridad física. Si lo hago como servidora pública, también le estoy violentando el derecho a la integridad física. Como servidora pública tengo un agravante. Mi penalidad es mayor a que si lo hiciera siendo una simple civil, ¿no? Pero hay violación a derechos humanos, solamente que aquí la responsabilidad como civil hacia ella probablemente quede solamente en lo administrativo o quede en lo penal. Depende de la gravedad de la lesión, ¿no? Y depende del mecanismo que ella acuda para restituirse en el gozo de su derecho o para exigir justicia. Puede ir ante un tribunal de barandilla o un juez ¿cómo se le llama aquí en el Distrito Federal? De paz, que resuelve problemas menores. Soy sinaloense, perdón, en Sinaloa son jueces de barandilla. Soy sinaloense, exacto. Y o puede acudir ante un ministerio público a denunciarlo porque la lesioné. Entonces dependerá del mecanismo que ella use, la responsabilidad que se me generará. Pero si soy servidora pública, puedo generar responsabilidad civil, penal, por violaciones a derechos humanos, administrativa. ¿Me explico? Pero finalmente todos violentamos derechos humanos. La responsabilidad por violaciones a derechos humanos solamente será la autoridad hasta este momento. Ahora, ¿la sociedad civil puede garantizar derechos humanos? Claro. La sociedad civil es un mecanismo garante de protección de los derechos humanos, no procesal, no jurisdiccional, social. El solo hecho de que la sociedad civil, por ejemplo, exija los derechos de las personas con discapacidad, de las personas en contexto de migración, de las personas con tal problemática, el que haga visible la problemática, con eso impulsa a que otros actores gubernamentales o sociales se muevan para efecto de garantizar los derechos humanos. Hay mecanismos garantes procesales como son todos los mecanismos, por ejemplo, acudir ante un ministerio público, en un juicio político, o acudir ante una comisión de derechos humanos que es procesal. Ese es un mecanismo garante procesal, pero también la sociedad civil y nosotros los civiles en sí mismos podemos ser garantes de derechos propios y ajenos. La legítima defensa, les pongo un ejemplo, es un claro ejemplo. Además de ser considerada una excepción de responsabilidad penal, también es un derecho. Y es un mecanismo a través yo garantizo mis derechos o los derechos de otros.
Es un mecanismo garante no procesal, no jurisdiccional, ejercido por un civil. Ayudamos, ¿no? Exacto. Y mucho de esta defensa de los derechos humanos no procesal tiene que ver con este conocimiento que tengamos de los derechos. Si yo conozco los derechos, los exijo. Si los desconozco, permito. Entonces, por aquí tendríamos que empezar. Bien. ¿Satisfecha, hija? Ahora, la sociedad civil sí desconoce los mecanismos que el Estado ofrece para garantizar ciertos derechos, va a incurrir en lo que comentabas. En lugar de ser un apoyo, va a ser una limitante para el ejercicio del derecho de la persona que acude a los grupos sociales por ayuda. Entonces sí, hay que saber, hay que investigar, hay que documentarnos y exigir. Usos y costumbres. Wow, ese es un tema. Debo decirles que la Constitución mexicana reconoce en su artículo 2 el derecho de las comunidades indígenas a ejercer usos y costumbres. Y este ha sido un paso importantísimo porque se tenía una visión unitaria del Estado, donde todos tendríamos que pensar, sentir y vivir igual. Cuando la Constitución reconoce en su artículo 2 los usos y costumbres y la autonomía de los pueblos indígenas, da la posibilidad a la diversidad cultural. Y eso fue maravilloso. Ahora, todos los usos y costumbres son respetuosos de los derechos humanos, no siempre. Entonces, debo decirles que la propia Constitución establece que se respetarán usos y costumbres siempre y cuando no contravengan el orden jurídico nacional. Y la contravención del orden jurídico nacional implica derechos humanos, por ejemplo. Es decir, una población indígena no podría hacer algo que es considerado, por ejemplo, delito o violación a derechos humanos en la sociedad en general. Sí, ellos tienen el maravilloso derecho a su identidad, a su forma de vestir, a su lengua, a sus tradiciones, pero siempre y cuando no afecten con ellos derechos de terceros. Esta es la regla en materia de derechos humanos. Yo puedo hacer y deshacer siempre y cuando no afecte con el ejercicio de mis derechos los derechos de otros. Y esa es una regla universal. En relación con el aborto, bueno, creo que ya lo comenté en la primera pregunta. Una mujer en tránsito, creo que sería una respuesta focalizada al problema dependiendo de dónde se encuentre, en qué estado, cómo está regulada la cuestión del aborto. Creo que sería esa parte. Ahora, las resoluciones de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana emite sentencias que son vinculantes para el Estado que las recibe. ¿Por qué? Porque previamente el Estado tuvo que haberle otorgado competencia consultiva y contenciosa a esa Corte para conocer de casos de violaciones a derechos humanos en su territorio. Y México lo hizo en el 99, si me lo recuerdo. En el 98 le dio competencia a la Corte Interamericana y le dijo, puedes conocer de todo caso, de toda violación a derechos humanos que ocurra desde esta fecha en adelante. Y lo único que le queda al Estado mexicano es cumplir las sentencias. El problema ha habido un cumplimiento, pero no ha sido total. El cumplimiento de las sentencias, este es un problema que actualmente tiene no solamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino cualquier corte internacional en el mundo, que el cumplimiento de las sentencias no es tan rápido y tan completo como se quisiera. Hay muchos obstáculos, por ejemplo el de que al interior hay ciertos procedimientos que se tienen que seguir. Les decía hace un momento, en el caso Rosendo Raya Pacheco, uno de los resolutivos de la Corte fue que México modificara el artículo 52 del Código de Justicia Militar. Creo que hasta el momento no ha salido la reforma, porque hay un procedimiento que hay que cumplirse de aprobación, de discusión, de publicación, ¿me explico? Y eso no se da de la noche a la mañana. Entonces, sí son vinculantes y los estados tienen el deber de cumplirlo. ¿Qué pasa si un estado dice no cumplió una sentencia de la Corte Interamericana o de la Corte Internacional de Justicia de la Haya o de la Corte Penal Internacional? ¿Qué pasa? Pues hay mecanismos a través de los cuales las organizaciones internacionales, por ejemplo la OEA, a la que pertenece la Corte Interamericana, puede ejercer para obligar al Estado. Les recuerdo a ustedes que no somos una isla en el planeta, que México pertenece a una comunidad internacional y a México le conviene
estar bien parado y salir bien bonito en la foto de los derechos humanos, ¿no? Entonces, con ciertas presiones el Estado mexicano cede y tiene que cumplir. Sí, es que todavía tenemos. Sí. Bueno, ¿te parece? Abrimos una última ronda solo de preguntas, un poco, porque ya me están reclamando que aquí hay exceso de uso de la palabra y en la sede. Hay violaciones. Sí, hay violaciones. Y ustedes no son una isla, entonces. Luego, entonces, ¿te parece? Las leemos. No va a dar tiempo de responder todos, pero con el compromiso de que las hacemos llegar por escrito y tú nos las respondes. Especialmente porque hay casos como muy concretos. Por ejemplo, alguien pregunta directamente cuáles son los pasos para llevar un caso directamente a la corte, ¿no? Esa es como una primera pregunta. La segunda, ¿cuáles son los derechos de un extranjero que va de paso en México? Si los migrantes son detenidos en México, ¿se les proporciona información sobre sus derechos? ¿Y qué consecuencias tiene México por contar ya con sentencias que mencionan por violación de derechos humanos? ¿Cuáles son las repercusiones internacionales? En Ixtepec, Oaxaca, preguntan, ¿cómo podríamos comenzar a educar en materia de derechos humanos a las autoridades para que hagan valer los derechos de los migrantes, cuando a estos en ocasiones se les han negado los servicios de atención social, salud, educación, cuando estas autoridades no están dispuestas a recibir información en su caso contrario y no cuentan con recursos necesarios para dar atención conforme a los derechos humanos, ¿no? En línea, Sergio Duarte, ¿qué piensa del derecho que le otorga la Constitución a los pueblos indígenas de regularse bajo sus usos y costumbres y en particular cuáles son los desafíos que presenta el Estado en cuanto a migrantes indígenas? Y finalmente, Valeria Valencia, ¿de qué forma podemos ayudar a los migrantes a conocer sus derechos, dadas las limitantes de tiempo, idioma, recursos limitados? Y finalmente una de Acayuca, ¿cómo hacer valer los derechos de un migrante que sufrió abuso sexual en México sin poder conocer a bueno, te regreso la palabra para... Tú no tienes 140 caracteres, tienes muchos más. Adelante. Voy a tratar de ser muy puntual. A ver si puedo dar respuesta, si no a todos, a la gran mayoría. Bien, paso para llevar un caso a la corte, agotar todas las instancias internas en el país. Ojo, no tenemos acceso directo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay que agotar primero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si la Comisión Interamericana emite una recomendación contra el Estado y el Estado no la cumple, esto da pie a que el caso pase a la Corte Interamericana. Derechos de los extranjeros de paso. Todo extranjero tiene exactamente los mismos derechos que tiene un mexicano en el país y tiene incluso derechos específicos que no tenemos los mexicanos. Por ejemplo, la no devolución en tratándose de refugio, ¿no? Tiene derechos específicos por su condición. Entonces, pero en general debo decirles que tiene exactamente los mismos derechos. En tratándose de derechos humanos. Migrantes detenidos, que si se les informan los derechos, es un deber de toda autoridad que se le informe a un migrante detenido, a cualquier extranjero detenido en el país sus derechos, pero además dentro de esos derechos que tiene es hacerle saber al consulado de su nacionalidad la detención. Les recuerdo caso Avena, donde tenemos en México varios detenidos, incluso sentenciados a muerte ya, donde no se les hizo valer ese derecho, el derecho de dar aviso al consulado mexicano. Consecuencias de México por sentencias. Las consecuencias son que México tiene que cumplir con esas sentencias. El Estado mexicano tiene que indemnizar a las víctimas. De hecho, esta revolución que hemos tenido últimamente con la Ley General de Víctimas ha sido precisamente por el impacto que han tenido estas sentencias en el territorio mexicano. Hoy día el Estado tiene la obligación primera de proteger a la víctima, de ayudarla a salir adelante y después repercutir contra el agresor directo.
Me explico, pero hay un deber primero del Estado de actuar a favor de la víctima. Educar a servidores públicos tiene que ver con la pregunta que aquí en sala me hacían. De qué hacer con el servidor público, cómo lograr que el servidor público se vincule con los derechos humanos, con el respeto a la legalidad, con las normas a las que estamos obligados. Yo creo que este es un proceso que es cultural. Mientras culturalmente no cambiemos la forma en que pensamos, vivimos y sobre todo en la forma en que se ejerce el poder en México, las cosas va a ser muy difícil que cambien de la noche a la mañana. Pero también tiene que ver con una debida selección de perfiles de los servidores públicos. Yo les aseguro que hay muchas personas que tienen una vocación inmensa, que harían cualquier cosa por poder tener un cachito de posibilidad para poder hacer miles de cosas. Y el poder que tenemos los servidores públicos es un presupuesto que sale del pueblo para poderlo llevar al mismo pueblo a través de servicios, a través de obra pública y a través de la posibilitación de sus derechos. Creo que aquí estamos fallando. No siempre están las personas adecuadas en los lugares adecuados y en los puestos adecuados. Desafíos ante migrantes indígenas. Sí, aquí hay un gran reto, incluso de nuestros migrantes indígenas se han enviado a otras nacionalidades, a otros países, siendo mexicanos, porque se carece de personal adecuado, que nos permita entender su lengua, que nos permita saber de sus necesidades. Hay un gran reto, sensibilización particularmente de parte de los servidores públicos, pero también que se combata la impunidad que existe ante aquellas personas que violentan derechos humanos. Dar a conocer los derechos humanos de la población migrante. Debo decirles que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenemos un propósito importante en esta materia y particularmente con los servidores públicos. La gran mayoría de la difusión que se hace en materia de derechos humanos de la población en contexto de migración es precisamente con personal de migración, con personal de asociaciones civiles relacionadas con el tema, para efecto de que ellos sean a su vez multiplicadores, particularmente a la sociedad civil, que tienen un contacto directo con estas personas y nos ayuden en este sentido. La Comisión Nacional cuenta con oficinas foráneas, particularmente donde están las principales rutas de tránsito de la población migrante, para efecto de apoyar en esa vía, no solamente en la prevención a través de la difusión de sus derechos, sino también a través de la recepción de quejas cuando esto se requiere, o la orientación legal cuando la misma se requiere. Y la última ya no recuerdo cuál fue la última. No la alcancé a anotar. Comenzar a educar en materia de derechos humanos a las autoridades. Sí, tiene que ver con la educación para la paz. Y no solamente a ese servidor público que ya está ahí sentado, sino empezar con nosotros, particularmente preparándonos nosotros y transmitiendo este conocimiento y estos valores en casa. Porque esos niños serán los servidores públicos del futuro. Entonces tenemos que empezar a hacer un cambio estructural, un cambio de fondo, y esto lo tenemos que empezar necesariamente en casa. Creo que es todo. Muchísimas gracias. Bueno, millones de parece que le damos un aplauso y allá quedan varias preguntas y comentarios en el tintero que te vamos a hacer llegar con la oportunidad. Y bueno, ahorita tenemos 10 minutos de receso. Aquí está. No la dejes ahí. Muchísimas gracias. Nos vemos en 10 minutos para la siguiente clase. Gracias a todos.